Continuamos con la serie Standalone PV Systems, sistemas fotovoltaicos independientes. Conociendo la carga demandada a la salida de la matriz fotovoltaica y las horas de sol equivalentes, debemos ahora estimar la potencia nominal requerida en la instalación. Se nos ha dado un tipo de panel fotovoltaico que tiene los parámetros eléctricos como se muestra. El panel tiene una potencia de 100 watts pico, suponiendo que el panel sería operado en su MPPT. Recuerden que MPPT significa seguidor de punto de máxima potencia por sus siglas en inglés, Maximum Power Point Tracker. Podemos ahora averiguar el número requerido de los paneles de la siguiente manera. En primer lugar, podemos calcular la cantidad de energía fotovoltaica mínima requerida dividiendo la energía total requerida con las horas de sol equivalente. Esto nos da una potencia de 165.6 watts. También el número de paneles podría calcularse como se muestra, que en este caso se encuentra para ser 2. Como el número de paneles siempre sería superior a la aproximación de un número entero, entonces, ahora veamos las posibles configuraciones fotovoltaicas. La calificación máxima permisible de corriente y tensión se puede encontrar bajo el supuesto de estos escenarios. Si los dos paneles están conectados en paralelo, a continuación, una corriente máxima de 2 por la corriente de cortocircuito es posible, que en este caso es 14 amperes. Por otro lado, si los paneles están conectados en serie, a continuación una tensión máxima de 2 por el voltaje de circuito abierto es posible, que en este caso será 40 voltios. Ahora vamos a ver las especificaciones de un controlador de carga disponible. Siguiendo el proceso de diseño, vamos a ver el diseño del controlador de carga. En este caso hay que asegurarse de que los parámetros del controlador de carga se conformarían con los parámetros máximos encontrados en las diferentes configuraciones del sistema fotovoltaico. Recuerden que en algunos inversores el controlador de carga viene incluido. La tensión de servicio es el voltaje de la batería que está soportado por el controlador. Es también la tensión a la que operaría el lado de corriente continua de la instalación fotovoltaica. En otras palabras, las cargas de corriente continua serían operados a este voltaje. Por lo tanto, la tensión continua de servicio nominal del sistema está determinada por la capacidad de carga, así como el banco de baterías, que en este caso es 24 voltios el voltaje de operación. Esto no se debe confundirse con la tensión máxima, que simplemente especifica la cantidad de tensión máxima según lo previsto a la salida fotovoltaica, que en el controlador de carga puede manejarse en la entrada, que en este caso es 60 voltios. Vemos que la tensión máxima admisible es mayor que el límite de la serie, que el límite en serie de dos paneles de 40 voltios, mientras que la corriente máxima no admite la actual configuración en paralelo de 14 amperios. Así seleccionamos la configuración en serie de los paneles. En general, dada una elección entre serie y en paralelo, se prefiere la configuración en serie para mantener los niveles actuales hacia abajo, lo que minimiza las pérdidas de cable de corriente continua. Ahora vamos a pensar al diseño de la batería. El tamaño de la batería se ve afectada en gran medida por los días de funcionamiento autónomo que se esperan del sistema. Una sola batería se da con las especificaciones como se muestra. La profundidad de descarga o DOD es la profundidad hasta la cual la batería se puede utilizar de manera efectiva. Ahora tenemos que elegir cómo debe configurarse el banco de baterías, es decir, el número de baterías de la especificación dada debe estar allí en el banco de baterías y cómo, en caso de ser interconectados. La capacidad mínima de la batería se puede derivar como sigue: sobre la base de la tensión de funcionamiento, la profundidad de descarga y la demanda de energía. La capacidad de batería puede ser determinada. Tenga en cuenta que los días de autonomía y las pérdidas del sistema tienden a aumentar el tamaño del banco de baterías. Además, tenga en cuenta que cuando menor sea el DOD de la batería, mayor será el requerimiento de la capacidad del banco de baterías.
Por otra parte, cuando mayor sea el DOD de la batería puede descargarse más y por lo tanto disminuir la capacidad del banco de baterías. Así que esto nos da una capacidad de 103.5 amperios. Ahora bien, esto nos lleva a la cantidad de baterías necesarias. Una tensión de funcionamiento de 24 voltios requiere dos baterías de 12 voltios cada una en serie, mientras que una capacidad de la batería de 103.5 amperios hora requiere de 5 baterías en paralelo. Por lo tanto, requiere un total de 10 baterías para crear el banco de baterías para el sistema fotovoltaico. Por último, llegamos al tamaño del inversor. Sobre la base de la eficiencia del inversor, la potencia nominal del inversor debe ser calculada. Un inversor está disponible con una eficiencia de 90% y la tensión de funcionamiento de 24 voltios. ¿Cuál debe ser la potencia nominal mínima de este inversor? Sabemos que la demanda de potencia de la carga de corriente alterna es de 200 watts. Teniendo en cuenta la eficiencia nominal del inversor, se puede estimar la potencia total mínima con una calificación como 222.2 watts. Tenga en cuenta que el inversor puede ser menos eficiente que la eficiencia nominal y bajo tales condiciones se puede ser más seguro tener un margen para las clasificaciones de potencia del inversor. Así hemos visto un método sencillo para diseñar un sistema fotovoltaico autónomo basado en los requisitos de carga y componentes del sistema. Tenga en cuenta que este definitivamente no es la forma más exhaustiva para diseñar el sistema fotovoltaico. Este método funciona mejor para los lugares con más o menos consistentes niveles de irradiación. En aquellos lugares que la disparidad entre la irradiancia severa de verano e invierno, el número de días autónomos aumentaría para el invierno y los costos del sistema serían en consecuencia aumentados. Sin embargo, este método es lo suficientemente bueno para obtener una estimación básica del tamaño del sistema fotovoltaico. Además, los márgenes de componentes considerados para diversos parámetros pueden diferir de un lugar a otro. Ahora tenemos un resumen de nuestro sistema fotovoltaico. Nuestro banco de baterías sería conectados 2 en serie y 5 en paralelo, cada batería de 12 voltios y con una capacidad de descarga de la batería de 60%. Las eficiencias consideradas en el controlador de carga y el banco de baterías son de 85%, en el inversor 90%. Tenemos nuestras cargas que son de corriente alterna de 300 y nuestras cargas de corriente continua que son de 300. Los módulos fotovoltaicos están conectados en serie de 100 watts pico cada uno, que son 200, y con 745 watts hora de producción. Considere que en algunos casos el controlador de carga, los inversores, todo el sistema se encuentra incluido en el inversor. Por lo tanto, esto funciona como un sistema híbrido y como un sistema autónomo. Puede seguirnos en nuestros siguientes videos.